Pues aquí seguimos con más cuestiones y, como decíamos, temas todos muy interesantes. La verdad que fascinante de lo que vamos a hablar a continuación, porque bueno, aquí servidora tiene un gran desconocimiento, pero una gran intriga también sobre este tema que bueno, pues despierta pasiones, los neandertales, que no solo los vemos en películas, no solo los vemos en el cine, porque estuvieron aquí también en nuestro entorno, en Vizcaya, y hay trabajos muy interesantes realizados por la Diputación al respecto. Y lo último, interesantísima esa exposición que se ha inaugurado en el Museo Arqueológico, que revela, como decimos, el fascinante mundo de los neandertales. Vamos a hablar de todo ello con el comisario de la exposición y también investigador de la Diputación, Joseba Ríos Garayzar. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues decíamos que es muy bonita esa exposición porque es algo relativamente desconocido, ¿no? Y siempre despierta mucha a mayores, a pequeños. Oye, que es cómo vivían los neandertales, dónde vivían, y han vivido aquí, en Vizcaya, muy cerquita. Cuéntanos un poco. Sí, de hecho, a ver, un poco el objetivo de la exposición ha sido mostrar al público en general todos los hallazgos que hemos realizado sobre neandertales en Vizcaya y en el resto del País Vasco, pues en los últimos 30 años, ¿no? Y un poco la idea es romper con esos prejuicios, esas imágenes preconcebidas que tenemos sobre los neandertales, como una especie de brutos, casi animales, con muy poca sofisticación, una cultura muy poco desarrollada, y queremos romper esa imagen con esta exposición, mostrando pues cómo no es así, ¿no? Cómo tiene una cultura compleja, una historia, una tecnología bastante sofisticada para la época, y eso todo lo estamos contando con materiales nuestros, ¿no? Entonces estamos explicando un poco la historia de los neandertales. Bueno, por ubicarnos, hablabas de la época, vamos a contextualizar Sí. de qué época estamos hablando. Bueno, en Vizcaya y en el País Vasco en general, las primeras evidencias que tenemos de ocupación humana son de neandertales o de sus ancestros inmediatos, ¿vale? Y estamos en fechas de en torno a 300.000 años, probablemente. Y más o menos los neandertales duran en nuestro territorio hasta hace unos 40.000 años de antigüedad. Son 100 piezas originales las que completan esta exposición, Neandertales, la historia de la otra humanidad en los Pirineos occidentales, donde están expuestos también varios huesos de Andere, que para quien no conozca, pues es una mujer que vivía en aquella época y de la que se han conservado piezas importantes, ¿no? Sí, de hecho ha sido una sorpresa, una incorporación de última hora, y la verdad es que ha estado genial, porque yo creo que apenas 3 semanas se presentaron los restos de Ander en público, Sí, es que y ha un poco coincidido. lo que hemos conseguido en esta exposición es poder mostrar al público pues esos hallazgos, ¿no? Y de hecho hemos presentado los 2 restos óseos más importantes de Andere, que son restos de una mujer de como al menos 150.000 años de antigüedad, que vivió en Carranza. En Carranza. Sí. Eso te iba a decir, ¿cómo se han encontrado, dónde, en qué ubicaciones habéis encontrado, bueno, que me imagino que un trabajo arqueológico importantísimo, pues todas estas piezas, ¿no? Y conseguir reunirlas y mostrarlas en exposición de una manera tan didáctica y tan bonita. Bueno, pues ¿cómo se ha conseguido todo eso? Bueno, es un trabajo largo, Muy largo. muy largo. De hecho, estamos incorporando materiales que vienen de Vizcaya, pero también de Álava, de Guipúzcoa y de Navarra. Hay yacimientos que se vienen excavando prácticamente desde pues, Ventalaperra, por ejemplo, que es un yacimiento que está en Vizcaya, en Carranza, desde los años 30. Y esta acumulación de materiales y excavaciones nos permite tener ahora una cantidad de materiales, yo creo que muy importante, muy relevante, que podemos enseñar al público. Y lo bueno de esta exposición es que estamos mostrando cosas que no se han enseñado hasta este momento. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el palo cavador de Arambalcha, que es el objeto de madera más antiguo de la península ibérica hasta el momento, que tiene 90.000 años de antigüedad. Estamos enseñando una gran colección de restos de los últimos neandertales, de la cultura chatelperroniense, que tampoco se habían enseñado nunca de esta manera. Hemos conseguido la colección más grande de hachas de mano que se ha mostrado nunca en el País Vasco y que nos permite ver un poco ese utillaje tan característico que utilizaban de piedra los neandertales. Tenemos los restos de Andere, pero también tenemos restos humanos de otros neandertales que vivieron en el yacimiento de Aslor hace unos 100.000 años. O sea, tenemos cosas realmente únicas y ya te digo, piezas que por primera vez se pueden ver, y creo que es una manera también de devolver a la sociedad todo el esfuerzo que, pues, por medio de subvenciones, de participación, etcétera, pues ha permitido recuperar todos estos restos arqueológicos. Y lo que decías también me parece interesante, ¿no? Desterrar un poco esa imagen que tenemos del troglodita pues bueno, como lo hemos visto muchas veces, y desde luego que tenían una vida, que hacían su día a día. ¿Cómo era un poco la vida en aquella época de estas personas? Bueno, lo primero que contamos en la exposición es que hay muchos prejuicios acerca de los neandertales, entonces tratamos de desterrarlos.
una de las primeras cosas que tenemos en la mente es que los neandertales vivían solamente de una forma, y esto no es así. Vivieron durante casi 250.000 años en nuestro territorio y vivieron en espacios geográficos muy diferentes, en climas muy diferentes y con formas de vida también muy diferentes. Hay una evolución. Hay cambios, evoluciones y vemos, pues además estos cambios se reflejan en los materiales arqueológicos. Entonces, sí sabemos que son poblaciones nómadas, son cazadores recolectores. Una de las cuestiones que enseñamos en las exposiciones que son cazadores muy efectivos, que fabrican armas en piedra, puntas de lanza, para poder lanzarlas a los animales que quieren cazar de maneras muy sistemáticas y muy bien estandarizadas, y esto rompe un poco la idea esa de los neandertales también como carroñeros, como gente que vivía un poco al día. Mostramos, pues, por ejemplo, que tenían capacidad de planificación, pero también mostramos otros aspectos de la vida cotidiana que igual no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, qué cosas les podían gustar a los neandertales o les llama la atención. Tenemos una vitrina dedicada a curiosidades, cosas que los neandertales se llevaban con ellos a las cuevas, las abandonaban allí, pues fósiles, por ejemplo, cristales, prismas de cristal de roca de gran tamaño. También tenemos algunos restos de ocre que probablemente utilizaban para pintarse. Diversas cuestiones que realmente nos indican que la vida de los neandertales era mucho más rica que simplemente deambular por ahí, cazar y comer. Desde el desconocimiento, no sé si existía o se puede hablar ya del concepto familia en aquella época o todavía no. Sí, yo creo que sí, de grandes grupos. De hecho, bueno, es una de las primeras vinculaciones que tiene, de los primeros vínculos que tiene el ser humano, ¿no? Y esos grupos familiares probablemente formaban parte de la raíz de las sociedades neandertales. Mira, ahora que me dices esto, para enseñar estas cuestiones hemos conseguido unas ilustraciones de gran formato que también yo creo que son súper espectaculares, de un dibujante de cómics que se llama Emmanuel Roudier, que es francés, es un especialista en cómic científico y ha hecho muchas cosas sobre neandertales, y hemos conseguido unas imágenes de grandísimo formato que nos enseñan un poco toda esta vida cotidiana. Y se pueden ver ahí, ¿no? Y se pueden ver ahí, sí. Y hay, por ejemplo, una escena que es muy bonita, que para mí es mi preferida, que se ve a un neandertal tallando sílex y enseñándole a su hija cómo tallar. Y esto pues nos mete un poco en esa dinámica de familias que hay. Te acerca un poquito más, ¿no? Te acerca y también ponemos sobre la mesa que había también niños, que había mujeres, que había ancianos. Hay otra escena que tenemos también dibujada que pues aparecen mujeres cazadoras, mujeres haciendo otro tipo de actividades que normalmente ya también por una visión prejuiciosa se suelen asignar a hombres, ¿no? Y en este caso pues también queremos romper un poco una lanza a favor de la mujer neandertal. ¿Cuál era, Joseba, un poquito la esperanza de vida en aquellos años? Bueno, es difícil de saber, porque tenemos muy pocos restos humanos para poder determinar con certidumbre. No debían tener edades muy avanzadas, pero hay algunos individuos que se han conservado, incluso alguno que es posible que se haya llegado a enterrar, que tiene apariencia de ser un anciano, ¿no? O sea, de hecho hay algún anciano neandertal. Bueno, pues alguno sí que llegaba a esas edades avanzadas, y para llegar encima a esas edades avanzadas seguramente necesitaba un poco de la ayuda del resto del grupo, o al menos no ser un estorbo demasiado grande. ¿Podemos dar un poco unos datos de apariencia física, cómo eran, altura, rasgos? Sí, imagino que sí sabréis un poquito, sí, ¿no? de hecho, bueno, morfológicamente el aspecto es muy parecido al nuestro, pero hay muchos elementos a nivel de los huesos que se nos diferencian, ¿no? Se suele decir que sería muy difícil distinguir hoy en día un neandertal por la calle de uno de nosotros, porque las diferencias no son tan evidentes, son un poco más robustos, la altura tal vez un poquito más bajos que nosotros. Más bello, me imagino, ¿no? Más peludo, ¿no? No necesariamente, de hecho no tenemos datos sobre esto. Sí sabemos, por ejemplo, que tenían una alta frecuencia de pelirrojos, de ojos claros también, sobre todo de ojos verdes. El color de la piel sabemos muy poquitas cosas, pero probablemente estaría un poco adaptado a las condiciones climáticas. Y el tema del vello corporal, pues sí, tendrían vello corporal, pero bueno, entre nosotros... que no nos imaginemos el típico un hombre mono, no. Lo que sí sabemos es que usaban, por ejemplo, ropa, usaban las pieles para fabricarse ropas, con lo cual, necesitaban... Estamos hablando de una época muy fría, ¿verdad? A veces muy fría, a veces muy caliente. De hecho, los neandertales vivieron en Vizcaya, en la Euskadi tropical, y vivieron... Sí, hace unos 115.000 años hubo un momento muy cálido, incluso un poquito más cálido que el actual,
y los neandertales estuvieron viviendo aquí. Pero también luego, hace 70.000 años, por ejemplo, hubo una glaciación tremenda y los neandertales también seguían estando aquí. Tenían una gran capacidad de adaptación. Es decir, que el clima, la vegetación, etcétera, era un poco cambiante también, no era Sí, no solamente... Yo me estoy imaginando ya el deshielo prácticamente, y no, había de todo, ¿no? Había de todo, sí. De hecho, en la muestra también, en la exposición, enseñamos también restos, por ejemplo, de animales, de rinoceronte lanudo, de reno, algunos, por ejemplo, también tenemos panteras y hienas. Tenemos animales que nos sugieren ese clima frío, glaciar y tal, pero también tenemos otros que nos sugieren un clima un poco más cálido y un poco más benigno, ¿no? Hay un yacimiento, por ejemplo, en Navarra que tiene restos y otro en Arrasate, en Mondragón, que tienen restos de macaco de Berbería, por ejemplo, que es una especie que ahora mismo está en el norte de África y algunos pocos ejemplares en Gibraltar. O sea, para que os hagáis una idea del clima que podía haber tan variable, ¿no? Pero también tenemos restos de mamut. O sea que, bueno, circunstancias muy cambiantes. Sí, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo en torno a los neandertales, a su forma de vida, y una buena muestra. Por cierto, ¿hasta qué día está la exposición? Porque creo que me comentabas antes que es la primera vez que se inaugura, que luego quizás vaya a otro municipio, ¿no? Pero a otro territorio, pero bueno, está... Sí. Organizada por la Diputación de Vizcaya en este caso. Eso es. En el Arqueología Museoa la exposición va a estar hasta mediados de enero. Y entonces, en pleno corazón del casco viejo, ¿verdad? En pleno corazón del casco viejo, está abierto menos los lunes, todos los días de la semana, y yo creo que realmente es una oportunidad para, ya os digo, para ver cosas que no se han visto nunca, y además hemos intentado contarlas de una manera bastante didáctica, y también poniendo especial atención al aspecto estético, para que sea atractivo para el público en general. Yo creo que los niños, por ejemplo, lo van a disfrutar mucho. Los chavales que siempre les atraen estas cosas, ¿no? Pues quizás depende cómo lo contemos y cómo lo expongamos, porque hacéis también visitas guiadas, creo que hay también talleres incluso en el museo. Sí, lo único que esto ya vamos a empezar a partir del curso que viene, más que nada porque ahora en temporada de verano pues hay unos programas propios del museo que están muy orientados a los turistas que puedan venir, pero también a los niños que se quedan sin escuela, etcétera, etcétera, y ya a partir de septiembre pues empezaremos el programa de visitas guiadas, un poco más específicas, y talleres dedicados exclusivamente a los neandertales. Bueno, pues tomen muy buena nota, porque hasta mediados de enero del 2025 estará abierta esta exposición en Arqueología Museoa, como decíamos, en el casco viejo de Bilbao, con muchísimas... cosas muy interesantes, más de 100 piezas, y como decíamos también los restos de Andere. Algunos de los restos de Andere también por primera vez se van a poder ver ahí. Pues una exposición fascinante, me imagino que a ti como investigador te encantará. Claro. Yo estoy encantado. Bueno, pues a ver, hay que verla, desde luego, tenemos tiempo y ahora es una buena época, que hay tiempo libre. ¿El Museo Arqueológico está abierto todo el verano? Sí, no cierra, o sea, creo recordar, igual las ideas es posible, cierra algunos días, pues el día 15 de agosto y así, y los lunes, que está cerrado por descanso semanal. Sí, pues nada, apunten y tomen buena nota, porque es una exposición, como decimos, muy interesante, esta de los neandertales en el Museo Arqueológico de Bilbao. Hemos estado, como decimos, con el investigador y comisario de la exposición, Joseba Ríos Gareizar. Eskerrik asko por estar con nosotros.